Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. La voz del derecho se escucha en IUS Canal Multimedia. Esta es una transmisión en vivo. ¡Comenzamos! Gracias. Muy buenas tardes a toda esta comunidad. Bienvenida a su programa Rutas y Retos de Legalidad, que como ya saben, cada semana tenemos programas con personalidades y temas súper interesantes para esta bella comunidad, que además cada día crece aún más. Así es que les agradecemos a todos y a todas por su escucha vista y por seguirnos en nuestra página de Facebook. En esta ocasión, evidentemente, no era la excepción, así es que tenemos a un gran invitado. Esta vez nos acompaña el maestro Alberto Barragán Luna. Muy buenas tardes, estimado maestro. Muy buenas tardes, maestra. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la doctora Sonia Álvarez Venegas y su servidora Ana María Ramírez Sánchez que nos pueda acompañar en esta tarde con este programa para toda esta bella comunidad. Le agradezco mucho, maestra, y sobre todo le agradezco a la doctora Sonia Venegas Álvarez y a usted, maestra Ana María Ramírez, por estar con los abogados y con el tema. No, muchas gracias. Pues ya saben, estimada comunidad, sintonicen ahí en Canal IUS Multimedia, así como en la página de Facebook de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho de la UNAM, y ahí nos podrán ver, escuchar, o solo escuchar. Entonces, para darle más tiempo a nuestro invitado, el tiempo que nos brinda para compartir sus conocimientos y su amplia experiencia, lo presento rapidísimo y solo son breves, muy breves, como ya saben de todos nuestros invitados y nuestras invitadas, pero lo importante es que nos guíen y nos digan todo, nos compartan todo su ducho en los temas. Pero les menciono de manera sucinta. El maestro Alberto Barragán Luna actualmente es abogado postulante en diversas materias, como ejemplo está penal, civil, constitucional y familiar. Tiene ya varios años de experiencia. Ha laborado como con el abogado general en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, secretario auxiliar del Departamento de Civil. También laboró con quien fue secretario general de la Facultad de Derecho. También ha laborado en investigación en materia constitucional y colaboró igual forma en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta misma casa de estudios y asimismo fue asesor jurídico del sindicato de la CROM con temas relacionados en materia constitucional, laboral, civil y penal. Muchísimas gracias, maestro. En esta ocasión le comento a esta bella comunidad que el tema es el divorcio incausado, pero con un interrogante que de verdad hace mucha falta plantearla. ¿Es una alternativa efectiva para el divorcio en México? Ese es nuestro tema en esta ocasión. En ese sentido, maestro Alberto, ¿sería tan gentil de indicarnos, y sobre todo porque nuestra comunidad preponderantemente está conformada por estudiantes de la licenciatura en Derecho? Sin embargo, cabe mencionarle, querido maestro, que también nos siguen profesores de aquí de la facultad.
y público en general. Pero para que todos estemos en el mismo sentido, en el mismo canal, ¿nos podría indicar, por favor, qué es el divorcio incausado? ¿Cómo es que usted ya tiene ya 15 años de experiencia como postulante? Entonces, le tocó vivir la transición entre un divorcio cuando había causales y ahora un divorcio incausado. ¿Nos podría dar una breve introducción, maestro, si fuera tan gentil? Claro que sí, con mucho gusto, maestra Ana María. Pues miren, le agradezco ante todo pues esta participación en este espacio, agradeciendo de antemano a la doctora Sonia Venegas Álvarez, a la maestra Ana María Ramírez Sánchez, por estos espacios, sobre todo estos temas tan importantes que actualmente se están llevando a cabo ante juzgados. Es muy cierto lo que usted decía, desde hace mucho tiempo se llevaba a cabo lo que era el divorcio necesario. El divorcio necesario era prácticamente, en este caso, interponer una demanda. Se tenían que contemplar ciertos requisitos, se tenían que resolver sobre todo alimentos, la cuestión de guardia y custodia, el régimen de convivencias, la liquidación de sociedad conyugal y bueno, y otras situaciones que solicitaran en ese momento, pues los cónyuges. Obviamente era pues un caos hasta cierto punto porque los juicios duraban mucho tiempo, duraban, bueno, inclusive 10, 15 años, porque no se llegaba a una amigable composición, a una conciliación, y entonces este divorcio ante los juzgados. Entonces, ante las necesidades actuales que va teniendo nuestra sociedad, por fin, en el año 2008, 3 de octubre del 2008, la Asamblea de la Ciudad de México propone una propuesta para poder resolver todas estas circunstancias. Para ello es de que se propone el divorcio incausado como una alternativa para resolver todas estas situaciones familiares, recordando que el Estado debe de cuidar y proteger el bien, bueno, sobre todo de los menores, y también brindar ese derecho a las partes, ¿no? A los cónyuges. En este sentido, el divorcio incausado fue enfocado sobre todo como una solicitud que ahorita vamos a empezar a analizar debidamente estas situaciones. Resulta ser que la primera interrogante es si realmente el divorcio incausado es una demanda o una solicitud. La ley establece que debe de ser una solicitud, ¿sí? Esta solicitud, nosotros pensaríamos que solamente la parte afectada, o en este caso, la persona que ya no quiere estar en ese vínculo matrimonial, pueda solicitarlo. Y nosotros pensaríamos que fuera tal vez a través de que ya sea ante el propio juzgado o, o hacer algún formato, tal vez bajo unos lineamientos de internet, pero esa situación es así. La realidad es que el divorcio incausado va más allá de esta situación. La situación es de que se tiene que tramitar bajo ciertos requisitos y la ley establece de manera alternativa solicitud o demanda. Pero ¿por qué lo maneja como demanda? Lo señala así porque se está fundamentando precisamente en el artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? Entonces, este divorcio incausado tiene que seguir ciertos requisitos, no es solamente una solicitud.
porque una solicitud puede ser que el cónyuge que tenga esa intención, pues llene un formatito y que lo vaya a ingresar al juzgado, ¿sí? Y entonces, pues no es así. Muchos, y en los medios de comunicación, ha habido una mala información al respecto, porque se menciona que es un divorcio express, siendo que no reúne de ciertas esas características, sino que debe ser a través de una demanda. Y aquí lo que valora, en este caso, lo que se valora en esta institución del divorcio incausado es precisamente la voluntad de una de las partes, la autonomía de la voluntad de una de las partes, que en este caso sería uno de los cónyuges, ¿sí? El que tenga ese sentido de ya no convivir con su pareja o con su cónyuge, pues bueno, tendría Sí. que llevarlo ante una demanda. Pues de hecho, un aspecto importante que creo cabría resaltar es que ahora ya se quitó dentro de los requisitos que tuvieran un año mínimo de la unión, de la celebración del matrimonio. Entonces ya ahora es al tiempo que se decida que siempre no, que dijo mi mamá que siempre ya no te quiero o que ya no quiero estar el resto de mi vida contigo, ¿no? Entonces, porque, bueno, antes de esa reforma, pues había como mucha confusión de que, no, es que tengo que esperarme tanto tiempo para poder acudir a solicitar esto y aquello. Entonces, es muy atinado lo que usted nos comenta, maestro. ¿Y qué más nos puede mencionar? Ah, sí, miren, y ya para antes de introducirnos al tema del divorcio, sí es necesario mencionar que anteriormente, pues bueno, existía lo que era el divorcio voluntario. El divorcio voluntario también era una alternativa. Sin embargo, ahora con esta disposición del divorcio incausado se reformó, o sea, de hecho ya se derogó esa disposición. Y lo único que está vigente es el divorcio administrativo, ¿sí? Pero el divorcio administrativo, pues también debe de cumplir con ciertas características, como es que no tengan hijos y que, bueno, al final de cuentas no haya ningún problema, ¿no? Entre ellos. Básicamente se podría hacer ante juez del registro civil y no habría ningún problema. Pero cuando llega esta disposición del divorcio incausado, se hace una señalización o se señala de un divorcio incausado que fuera unilateral o en este caso un divorcio que fuera bilateral. ¿Por qué unilateral? Unilateral en el sentido de que entonces estaría respetando la voluntad de uno de ellos, que eso es para la ley lo más importante, ¿sí? Para ello es lo más importante. Al principio, como usted bien decía, maestra, era un año prácticamente que tenían que promover, pero ahora con diversas situaciones ante los colegiados, inclusive del conocimiento de la Corte, pues entonces esto ya se modificó. Y yo pienso que esto ha sido un gran avance para poder seguir en este sentido con incausado. Aquí hay, en el divorcio incausado hay dos vías. Por ejemplo, si una persona quisiera tramitar su divorcio, lo primero tendría que verificar si sería unilateral, entonces conocerían los juzgados familiares de forma escrita, ¿sí? Que son los que se encuentran en Avenida Juárez, para poder orientar a nuestro público y abogados que nos están, que sería la competencia allí. Si fuera un divorcio bilateral o por mutuo consentimiento, así como se conoce, pues entonces lo más competente sería un juez familiar, pero en materia oral, ¿sí? Entonces, si empezamos fácil en este caso, si nos vamos ante un juicio bilateral o por mutuo consentimiento, las partes están de acuerdo en resolver todas las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial. En este caso, si tuvieran hijos, pues tendrían que señalar estrictamente, porque el juez en materia oral es más estricto, ¿sí? Y a mí me ha tocado
ver muchos asuntos de cerca y entonces el juez sí les exige, en este caso, pues cómo se va a llevar a cabo, ¿no? Que si la guarda custodia, ¿quién la va a tener? ¿Quién la va a ejercer? ¿En qué domicilio? ¿De qué forma se va a llevar la pensión alimenticia? ¿Cuál va a ser la garantía de alimentos? ¿Cuál va a ser la liquidación de sociedad conyugal? Y que también se agreguen todos los documentos, en este caso de los bienes, ¿sí? Y si en este caso existiera la figura de la compensación, pues bueno, también se tendría que señalar hasta qué punto, ¿sí? Esto, el juez, de cierta forma, el juez oral en materia familiar, pues los estaría orientando, les diría, no, tratar de equilibrar las condiciones. Y ahí no hay ningún problema porque el juez en una sola audiencia puede ya dictar esa resolución de la disolución del vínculo matrimonial y dejar en este caso ya con mucha precisión el convenio señalado ya y de común acuerdo entre las partes, ¿sí? Ya nada más sería el siguiente requisito que sería que se hiciera la inscripción respectiva ante el registro civil. Pero ya entrando a la otra parte, que es el divorcio unilateral, ahí es donde empieza todo el problema. Es ahí donde empezamos a ver, pues, yo qué les podría aconsejar, por ejemplo, en la tramitación de un divorcio. En una demanda de divorcio incausado, siempre como abogado hay que tener esa ética para poder identificar cuál es el problema de fondo y solucionarlo. En este caso, si es el divorcio donde exista de por medio menores, pues entonces el abogado tiene que hacer todo el esfuerzo jurídico y platicar sobre todo con la parte que ya no quiere estar en unión con su cónyuge, para que, para poder determinar y que sea la única a través de este divorcio que se puedan resolver todas las cuestiones inherentes, ¿sí? Para ya no poder irnos a otro juicio por vía incidental, que fuera a través de alimentos, que fuera a través de guardia y custodia, de régimen de convivencia, sino que en esta institución, divorcio incausado, podamos nosotros guiar prudentemente todas las necesidades, ¿sí? Cuando uno hace este tipo de demandas, porque así le vamos a denominar, porque no podríamos decir que es una solicitud, ¿sí? Es una demanda porque también en este tipo de divorcio incausado, dentro de la forma, nosotros tenemos que señalar las prestaciones, inclusive hasta tendríamos que ofrecer pruebas, ¿sí? Tenemos que ofrecer pruebas para justificar precisamente la propuesta a la que yo les decía, tiene que ir precisamente acorde a las necesidades de la que me está solicitando en este caso divorciarse, ¿sí? Yo tengo que verificar en primer lugar cómo sería o inclusive los criterios de la corte y han determinado que también puede tener la guardia de custodia ya sea el hombre o ya sea la mujer, ¿sí? Aunque no entraremos de fondo en esas figuras, ¿sí? Pero entonces aquí se va a hacer un planteamiento para saber quién va a ejercer la guardia y custodia. Posteriormente, ¿cómo se va a llevar a cabo esa guardia de custodia? Y me tocó en un asunto, bueno, de un abogado que estuvo analizando su asunto, que no pusieron el domicilio donde tenían que convivir los menores. Entonces, eso es muy importante, ese es un requisito esencial para que también sea por la seguridad de los menores, ¿sí? Y en este caso, maestro, por ejemplo, que nos comenta que no se estableció el domicilio de convivencia con los menores de quien iba a llevar a cabo las visitas, ¿qué pasa? ¿Que el juez lo requiere o quién lo determina? Coméntenos a nuestra querida comunidad, maestro.
Muchas gracias. Mire, efectivamente, si el que va a llevar a cabo la solicitud de divorcio es omisa o imprecisa en señalar su propuesta de convenio, en este caso el juez lo va a prevenir, nos va a prevenir y nos va a decir, ¿sabe qué? Necesito que me aclare y que me precise algunas circunstancias. En este caso, nos va a otorgar un tiempo determinado para que nosotros podamos cumplir con ese proveído, ¿sí? Si nosotros no cumplimos con ese señalamiento o con esa orden del juez, entonces se va a desechar la demanda, ¿no? Porque nosotros tenemos que cumplir y sobre todo porque en materia familiar existe la suplencia de la queja en materia familiar y que es precisamente para atender al interés superior del menor, ¿sí? Sobre todo, y bueno, si esa prevención no se desahoga o no se lleva a cabo, entonces el juez, dentro de sus facultades, sí puede desechar esa demanda. Una Ah, vez, qué bien. Sí, sí, una adelante. vez, perdón, maestra, y una vez desahogada esa prevención, entonces, ¿qué sigue? Después, entonces, por seguridad jurídica del solicitante, se requiere en la misma solicitud o demanda de divorcio incausado que ratifique la persona. ¿Por qué? Porque ha ocurrido, y sí me ha tocado ver con otros colegas abogados, que algunos juicios en algunos juzgados omiten esa parte de que ratifique la persona que está solicitando su divorcio, porque de pronto puede otra persona ajena a ese juicio, digamos algún amigo muy cercano a uno de las partes y quiera hacerle alguna bromita, entonces el juez tiene esa arma muy importante que es que ratifique el que está solicitando el divorcio, ¿sí? Y ahí se estaría ya llevando a cabo la figura, que es lo que la ley requiere, que es la voluntad. Ya con la ratificación ante el juzgado de lo familiar, llevando su credencial de lector y que precisamente el secretario de acuerdos verifique que esos datos sean correctos, entonces ya con eso ya se estaría haciendo la ratificación y al mismo instante, bueno, va siguiendo todo el procedimiento y entonces se tiene que correr traslado, ¿sí? A la parte demandada, ¿sí? Pero ustedes me preguntarían, ¿y de qué se le tiene que correr traslado a la parte demandada? Bueno, en primer lugar, pues la solicitud del divorcio, ¿sí? En segundo lugar, tiene que anexar la propuesta de convenio en los temas que ya platicamos hace unos minutos, ¿sí? Y tiene también que llevar las pruebas que justifiquen precisamente esa propuesta de convenio. Aquí es algo muy importante que quiero comentar porque así como en el amparo lo importante es el acto reclamado, aquí en este divorcio incausado lo importante desde mi punto de vista y lo que yo he visto profesionalmente son las medidas provisionales. Las medidas provisionales van a ser muy importantes porque tampoco no podemos dejar en un estado de indefensión, en este caso a la cónyuge que está solicitando el divorcio o a los menores, ¿sí? Entonces, en estas medidas provisionales, el juez de oficio, ¿sí? Porque la ley dice que debe de ser a petición de parte o de oficio, pero tenemos que recordar que en materia familiar, pues es de orden público e interés social. Entonces, el juez de lo familiar está obligado de oficio verificar estas medidas provisionales de alimentos que sean ya sea a favor de la cónyuge solicitante del divorcio o para los menores, en este caso, ¿sí? Estas medidas provisionales van a subsistir y tienen que estar reflejadas en la sentencia, ¿sí? Obviamente, si ya más adelantito les comentaré, ya en la parte de la audiencia, qué pasaría si no se decretan con precisión estas medidas provisionales. Pero bueno, de entrada, y una figura también muy importante, yo creo que ha pasado mucho en nuestra sociedad, que es la violencia familiar. La violencia familiar
que sabemos que se da en su gran mayoría de este tipo de divorcios y que bueno, por demás en este tipo de juicios pues no se pueden mencionar como una causal, pero sí se puede expresar de cierta forma los motivos o el tipo de violencia para que el juez tenga conocimiento y pueda dictar estas medidas, ¿sí? De medidas provisionales. Una vez que ya se tiene, por ejemplo, lo que son las medidas provisionales y se tienen todos esos requisitos, ahora sí, la ley señala que son 15 días, pero ahí va a depender del criterio del juez. Pueden ser 15 días o 9 días. En este caso, una vez que se le notifique a la parte demandada, en este caso a lo que es al otro cónyuge, puede ser en el domicilio, o sea, donde se encuentre, o inclusive se puede señalar un domicilio diverso, que puede ser hasta en su fuente de trabajo, porque es lo que pasa en nuestra sociedad. A veces cuando pasan este tipo de juicios, pues se van de la casa o viceversa, ¿no? O corren a la persona o de manera arbitraria y entonces se esconden en todo momento. Bueno, pero otra opción sería en su fuente de trabajo, también legalmente se les puede notificar. Inclusive, si el juez ordena, en este caso, la medida provisional de alimentos, tiene la obligación desde este momento girar un oficio a su fuente de trabajo para que se le haga el descuento respectivo, ¿sí? Ya el juez, bajo su criterio, podrá determinar qué porcentaje. Por lo regular es acorde a las necesidades de los menores, que sea del 15%, 20%, y dependiendo que el juez determine. Pero entonces llega en este caso, se gira el oficio y también se pueden girar oficios como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para saber si tiene alguna cuenta bancaria, porque para eso también esconden muy bien, ¿no? Las cuentas y luego quieren evadir esa pensión alimenticia, pero si tienen una cuenta muy interesante, ¿no? Ujú. Entonces, el juez tiene que verificar desde este momento todos esos elementos, ¿sí? Y maestro, atendiendo a esta interrogante que se plantea si realmente es una alternativa para el divorcio en México y todos estos pasos que usted nos está comentando, ¿qué nos podría decir al respecto? Ok, pues yo podría comentar que ahora por las condiciones por las que estamos pasando en México y en el mundo, eh, se tendría que valorar que este tipo de divorcio incausado tendría que llevar una estructura mejor sustentada y sin menos y que no tenga complicaciones. ¿Por qué? Como alternativa es buena, pero era buena antes posiblemente de la pandemia, ¿sí? Pero ahora, con todas las modificaciones y la estructura de la impartición de justicia de los tribunales, ha cambiado porque ahora pues ya se llevan audiencias por vía, pues, por vía electrónica, ya por videollamadas, No, y a inclusive, veces y hay que atender a qué día es cuando trabaja el juzgado donde se encuentre nuestro asunto radicado, ¿no? Porque es un día sí, un día no, y no es de todas las semanas, se va alternando cada semana y lo que es lo que trae como consecuencia, pues que los términos se duplican y entonces ya todos los plazos parece eternos la resolución de los asuntos. así es, maestra, estoy totalmente de acuerdo con usted, porque precisamente yo lo que, esta alternativa del divorcio incausado sí era efectiva, pero desde mi punto de vista, antes de lo que ocurrió de la pandemia. Ahora, a las nuevas exigencias que requiere la Administración de Justicia y la sociedad, es de que sea un trámite más sencillo, porque si estamos valorando en este caso que si fuera una solicitud de divorcio, bueno, pues que fuera a través
de que fuera así a través de forma electrónica o que realmente tuvieran ciertos parámetros, ¿sí? De que cualquier persona pudiera acceder a estas solicitudes o que, por ejemplo, se pudiera especializar alguna parte de los secretarios de acuerdos, porque a veces hay 3 o 4 secretarios en un juzgado y que a uno que posiblemente sea el conciliador, que tenga esa especialización en este tipo de divorcios y cuando llegue un divorcio, pues determine con precisión, ¿sí? Que señale todos estos parámetros que ya comentamos, pero como una alternativa ya actual, considero que sí debe de haber una modificación, ¿sí? Para que todos puedan tener acceso. No solamente, por ejemplo, las personas que, que tienen la oportunidad de pagar a un abogado, pues ellos sí no van a tener problemas, ¿verdad? Pero los demás, o sea, me refiero a la sociedad entera, que no sea un trámite tedioso, que no sea con un tecnicismo que no entiendan, sino que más bien una vez que ellos soliciten una solicitud, que llenen el formato, que llenen un formato así como los alimentos por comparecencia del tribunal, que uno accede, lleva los documentos que acrediten, eh, en este caso, para que lleven se les facilite el acceso, ¿sí? Se les radique en un juzgado de lo familiar y ahí puedan seguir su trámite de divorcio. Pero yo considero que sí debería estar esa apertura. Hace, hace algunos meses, hace poquito, el Tribunal Superior de Justicia implementó 3 juicios en línea, ¿sí? En este caso, uno es para acreditar el concubinato y el otro es precisamente el divorcio en línea. Pero también este divorcio en línea, obviamente se tiene que llevar, como yo les decía hace rato, se tiene que hacer la solicitud, se tiene que hacer ahora en la actualidad, se tiene que solicitar ante la Oficialía de Partes Común, ingresarlo por vía electrónica y una vez que se les asigne el juzgado y el expediente, entonces el juez en ese momento tendrá que les va a señalar una audiencia y por vía electrónica en este momento les va a empezar a indicar muchas cosas, ¿sí? Pero considero que a veces los cónyuges que están en ese proceso de divorcio, pues no van a entender muchos temas, Sí, porque a mí claro. me ha pasado que luego me dicen mis clientes, me dicen, no, pero no hay problema, yo no quiero pedir alimentos a la otra parte, porque yo sí tengo la capacidad económica. Y yo les comento que eso es legal, esa es una cuestión, es una exigencia legal. O sea, la otra parte sí tiene que dar alimentos. Y eso es porque es un derecho del menor, ¿sí? Y eso no es a discusión de los cónyuges. Entonces, si en este tipo de divorcio que estamos comentando en línea, empiezan a haber ideas divergentes o simplemente quieren hacer un convenio a que les beneficie a ellos y no a los menores, entonces ahí va a estar el problema, ¿sí? El Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de México está haciendo un gran esfuerzo y que está implementando este sistema de divorcio por mutuo consentimiento o en línea, pero sí se requiere, por ejemplo, mayor, que se les asesore mejor, ¿sí? Entonces, si es una alternativa el divorcio incausado, sí, sí es al momento, al día de hoy, sí es una alternativa, pero siempre y cuando se tenga una especialización, juzgado, un secretario de acuerdos, y que pueda dirimir estos problemas de manera rápida, ¿sí? ¿Qué pasaría, digamos, si no se llega a la persona que va a solicitar el divorcio, no llega, o sea, la parte contraria no contesta, ¿sí? Ujú. Porque puede decir la parte contraria, no, pues a mí yo no me quiero divorciar,
yo sí he cumplido, ¿no? Y es el que más ha cometido faltas dentro del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? El solicitante del divorcio, pues va a decir, bueno, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? Si el otro no quiere divorciarse, ya me dijo que no se va a ir al juzgado, que no se va a presentar a la audiencia, ¿qué hago? Entonces, la ley para ello señala que no importa la voluntad de la otra parte, ¿sí? Si la otra persona no, no contesta la demanda o la solicitud de divorcio, entonces no pasa nada, ¿sí? De todos modos, el juez ya dictó esas medidas provisionales y entonces el juez va a, a todavía que no conteste la demanda, va a señalar una audiencia para saber si de pura casualidad le interesa ir. Y si esta persona no va, entonces no pasa nada y de inmediato tiene que dictar una sentencia al juez de lo familiar, pero sí tiene que tener sobre todo las medidas provisionales, debe atender las medidas provisionales para que, bueno, si es una pensión alimenticia, esa va a subsistir, ¿sí? Y dejará a salvo sus derechos para que en la vía incidental los pueda ejercer, Sí, ¿sí? es decir, va a declarar la disolución del vínculo matrimonial, pero dejar a salvo derechos que hayan derivado, ¿no? O que se encuentren inmersos de, como lo mencionas, si hay descendencia, entonces al respecto se va a quedar pendiente esa situación, pero el vínculo en sí, el vínculo matrimonial, ese se va a dar su disolución. Así es que es el objetivo precisamente de esta alternativa, ¿sí? Por eso yo les comentaba que ante todo, sí es una buena alternativa, pero siempre y cuando exista dentro del mismo juzgado personas especializadas para poder llevar inclusive una buena, que puedan llegar a un convenio, ¿sí? Que a veces no es porque ellos no quieran, sino porque sus abogados se aferran a sus intereses económicos. Yo lo he visto en juzgados, ¿no? Yo lo he visto en asuntos. Entonces, que pasen nada más ellos dos y de pronto que les hagan ver que esto lo tienen que resolver de la mejor manera para que ya no sigan gastando más en otro tipo de juicios. Pero sí, aquí también hay un tema muy interesante y fue en algún momento muy de mucha controversia, que si precisamente en el divorcio incausado procedía la apelación, ¿sí? Y pues evidentemente cuando empezó esta figura, pues no, ¿sí? No era, eh, se cerró este mecanismo procesal de defensa y, y porque decían que si en algún momento la persona que no se quería divorciar apelaba a esa sentencia, porque supuestamente no le notificaron o lo recibió otra persona, entonces, pues la apelación pues iba a reafirmar esta situación, o sea, decir, bueno, no estabas enterado, pero ahorita te informo, ahorita te notifico, y entonces, pues al final de cuentas iba a ser, iba a confirmar la disolución del vínculo matrimonial, entonces por eso es que no, al principio no se tomaba en cuenta la apelación, porque era así como confirmar. Entonces, Ah. eh, pero después fue avanzando toda esta situación y, y se manejó que sí se podían apelar, pero se tenían que apelar circunstancias que pudieran afectar, como es el caso que decíamos, alguna pensión, que por Mm. ejemplo, el juez fue omiso en una medida provisional, entonces el juez tenía la obligación de sí dictar una, entonces allí sí, pues tendría que proceder una apelación o en determinado momento hasta un amparo, ¿sí? Pero entonces, creando algunas, sí va avanzando esta figura, ¿sí? Del divorcio incausado, pero sí hay que tener mucho cuidado porque la gente dice algo, que el divorcio express, que se tramita muy rápido, y eso no es verdad. Lleva sus etapas procesales y se tienen que respetar, ¿sí? Si la persona que no contesta el divorcio y la propuesta de convenio,
entonces procesalmente se le puede acusar la rebeldía, que esa es una figura pero también se puede allanar, ¿sí? Entonces es una figura, aquí se aplican varios principios, por eso es meramente un procedimiento, es un juicio, es una demanda, se siguen inclusive las formalidades esenciales de un procedimiento, y en una solicitud, así como uno podría pensar que pues solamente yo no me quiero divorciar de tal persona, y pues no pasa así, o no es una solicitud como se quisiera pensar, ¿sí? Entonces, sí es importante porque en determinado momento hay algún cliente me acuerdo que me decía, bueno, es que yo me quiero divorciar porque ya me quiero casar con otra persona. Oye, pero fíjate que aquí tenemos que resolver estas circunstancias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues se da el divorcio, pero entonces ya por otra vía incidental tendríamos que demandar, pues ahora sí que todas las peticiones, ¿sí? Entonces es esa cuestión del tiempo, ¿sí? Porque además, una de las características de este tipo de juicios es que debe de ser rápido, ¿sí? Pues es una solicitud o demanda, o sea, debe ser rápido. Por eso fue creado, ¿sí? Y también lo que a mí me gustaría, haciendo un paréntesis, es comentar, ahora en la actualidad ya se están divorciando a través de un notario público. Y sobre todo, esa figura subsiste en el Estado de México, ¿sí? Que ya se puede llevar a cabo la disolución del vínculo matrimonial acudiendo ante el fedatario público. Pero siento que no todos los casos podrían tramitarse así ante un notario, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque sabemos que el juez de lo familiar es el especialista o es la persona que tiene que ver no solamente lo del divorcio, sino que tiene que ir más allá para salvaguardar los intereses de los menores, ¿sí? Y de los alimentos y todo lo demás. En el caso que si en la Ciudad de México se pudiera implementar esta forma, yo pienso que no sería una alternativa viable por, por esas razones. Ujú. Porque en determinado momento que se haga la solicitud ante un notario, porque el notario te va a pedir muchas solicitudes, inclusive hasta pide que uno como abogado tenga que firmar el acta que se está llevando, ¿no? Para que digan, mira, yo no tuve la culpa, ¿no? Porque vinieron con su abogado, él lo Ah, firmó y las partes. Entonces, yo pienso que sí puede ser una forma, pero no para todos, sino para determinados casos. En la Ciudad digamos de cuando no hay descendencia y que México, no tengan bienes en común, haya sido por separación de bienes, sino sociedad conyugal, tal vez, ¿no? La, así el- es, la disolución perfecta. así es. La disolución que de pronto quedaron como excelentes amigos y que Ah, sí. entonces se van a tomar un cafecito y deciden con el notario público. Entonces, ahí sí sería, y todavía salen y van a festejar, ¿no? Así es. Maestro, pues desafortunadamente nos queda un minuto para que usted nos pueda expresar alguna conclusión de manera rápida y pues bueno, dejarle sembrada la semillita a esta gran comunidad para que se siga investigando sobre aquellos temas que parecieran fáciles o superfluos, pero que en realidad tienen mucho, mucho análisis que se le puede realizar y seguramente mejorar dentro de esta esfera jurídica. Por favor, maestro, Muchas gracias. conclusión. Claro que sí, maestra, con todo gusto. Pues ante todo, muchas gracias. Espero que les haya servido esta plática del divorcio incausado y comentarles que no tengan miedo, que acudan a los juzgados, que vayan precisamente con los defensores de oficio, que le expongan los temas, ¿sí? Y precisamente que busquen esta alternativa del divorcio incausado es muy importante, ¿sí? Y que no por tantos años vivir bajo la sombra del cónyuge,
y quitarse esos estereotipos tradicionales, porque la ley está avanzando, ¿sí? Y bueno, que ustedes acudan en este caso al Tribunal Superior de Justicia, que soliciten el apoyo de un abogado defensor, ¿sí?, de oficio, y que les pueda apoyar y que los pueda guiar en este caso, ¿sí? Que puedan hacer su tramitación, inclusive ahorita ya con la nueva modalidad del SICOR, ustedes también podrían tener acceso, no solamente su abogado, ustedes también podrían ver todas las actuaciones que van saliendo y revisar con su defensor de oficio. Entonces, solamente que sí, de pronto, a los secretarios conciliadores, así como lo determine el tribunal, que vean estos temas, pero que realmente sí los tomen como debe de ser, ¿sí? Y que no señalen fechas muy variadas con la justificación de la carga de trabajo, ¿sí? Porque nosotros como abogados litigantes sabemos que un convenio o en una audiencia podríamos llevar menos de una hora, es más, media hora, podríamos llegar a una buena conciliación para que ahí se termine todo, resolver todo el problema. Pero lo que se necesita es una buena alternativa, pero siempre y cuando las personas especializadas en el juzgado de lo familiar puedan apoyarnos también y sobre todo, pues, tener un equilibrio en lo que dice la ley y a las necesidades de ellos. Yo pienso que vamos bien, que ahorita poco a poquito el mismo tribunal pues va a ir ampliando esa página. Ahora si es el divorcio en línea, pues al rato va a ser el divorcio unilateral, posiblemente, ¿no? Nada más hay que esperar los tiempos, pero vamos bien, maestra, y que bueno, pues en algún momento que no tengan miedo y que este procedimiento puede apoyarlos mucho a ustedes. Pues muchísimas gracias, maestro, y también le agradecemos de parte de la doctora Xiomara Vanegas Álvarez, secretaria académica de esta facultad, así como de su servidora Ana María Ramírez Sánchez, que haya aceptado la invitación y haya sido tan amable de compartir sus conocimientos y su vasta experiencia. Es así, comunidad, que damos por finalizado este bello programa. Como siempre, se llevan grandes temas, grandes cuestiones por pensar, analizar, proponer y preparen esas plumas para sus trabajos de investigación. Y obviamente aquellos que van a realizar tesis para investigación ya tienen otro tema más en que pensar. Es así que agradecemos a nuestras autoridades por las facilidades que nos brindan para llevar a cabo este tipo de actividades como el programa de radio. Asimismo, agradecemos al maestro César Alanís y a su staff Eduardo Ramírez por el apoyo recibido. Sin más, disfruten esta bellísima tarde de viernes, disfruten su fin de semana siempre con las medidas debidas ante esta emergencia sanitaria y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, hasta luego, comunidad. Un abrazo, maestro. Gracias, maestra, hasta luego. Buenas tardes. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En Canal Multimedia, derecho a tus oídos.